Ya, entonces, estimado, estimada, vamos a partir con una pequeña introducción del presidente nacional del Sindicato Interempresarial, Juan Moreno, que está aquí a la izquierda, como debe ser, y para saludarlo y para darle la bienvenida. Yo hice una larga introducción porque me dijeron que me alargara un poquito para ver si llegaban más compañeros y compañeras. Estamos esperando que se vayan sumando. Así que, sin más, le doy la palabra al presidente del sindicato, Juan Moreno. Gracias, compañero Viraleo. Oye, sí, mira, esta es la primera vez que hacemos el tema de seminario. Creo que es importante ir poniendo a disposición y compartiendo con los demás compañeros de otras organizaciones sindicales, porque hay que decir que aquí tenemos delegados, socios y compañeros de otras organizaciones sindicales. Hasta ayer teníamos un número casi de 180, 200 personas inscritas, así que esperamos llegar al número. Como todo seminario, como buen dirigente, tenemos que llegar un poquito tarde. Eso es la cábala, ¿ah? No, pero mira, yo más allá del SIL, yo les quiero comentar de que esto tiene que ver también, porque además soy dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, consejero nacional, y estoy hoy día a cargo junto con David de la ramal del comercio. Y contarles que este documento que se va a explicar por parte de Cristian Meli, ¿no es cierto?, ex director del trabajo, abogado, y parte del equipo que también nos ayuda en el SIL, y agradecer también, ¿no es cierto?, toda esta ganas de participar. Decir que este formulario único tiene una salvedad y le queremos dar la importancia que requiere, porque lo que nos explicaban, que este formulario es el primero que nace, no es el primero, es uno de los pocos que ha nacido entre dos ministerios, interministerial. Entonces, por lo tanto, esto está de la mano del MinSal y del Ministerio del Trabajo, que va a ser fiscalizado por los CEREMI de Salud y CEREMI del Trabajo, de la Dirección del Trabajo. Entonces, lo bueno de esto, Fernando, ¿no es cierto?, tiene que ver con que ya uno no va a poder preguntarle al otro si o tiene o no tiene capacidad, ¿no es cierto?, en tema administrativo. Por lo tanto, la relevancia y la importancia que tiene esto justamente es que también nace de los cuestionamientos que le hicimos nosotros al gobierno con referente al tema del paso a paso. El famoso paso a paso que solamente incluía la buena voluntad, ¿no es cierto?, de los empleadores, eso es lo que señalaba. Y después desde la central, ¿no es cierto?, de la CUT, se armó una comisión de trabajo que está compuesta por compañeros ahí, compañeras, y los cuales nos ha tocado llevar adelante estas conversaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, en la protección. Y desde ahí nosotros seguimos manteniendo conversaciones y nosotros le hemos trabajado, ¿no es cierto?, para que este documento se pueda viralizar, o sea, y también, pero explicar, porque uno a veces tiende como buen dirigente a subir, pero no explicar. Entonces, ahí nosotros queremos aprovechar esta oportunidad y tomamos la iniciativa no solamente de explicarle a nuestra gente, sino que aprovechamos de invitar a otros compañeros que tienen que ver con esto. Entonces, lo importante es que esto se está conversando semanalmente, ya y juntamente con el compañero David Acuña, el compañero Guillermo Salinas, la Cifuentes, la Tamara Muñoz. Está compuesta la comisión de la CUT. Bueno, yo también, Juan Moreno, ¿no es cierto?, también que habla, estamos en esa comisión y permanentemente estamos hablando ahí con la Dirección del Trabajo y hemos tenido unas reuniones, perdón, con el Ministerio del Trabajo hemos tenido unas reuniones, ¿no es cierto?, con la gente del MinSal, con la Suceso, y bueno, hoy día esto no ha terminado, así que, pero queremos explicar, pero especificar también que esto es un punto político, o sea, aquí esto no nace por nacer, aquí hubo una presión de los trabajadores y trabajadoras de los compañeros que son organizados, en exigirle al gobierno que esto no fuera la voluntariedad del empresario, porque ya, ¿verdad?, el empresariado este último periodo ha marcado mucha buena voluntad y hoy día se dedica incluso a repartir cajas, o sea, a estar tratándose de salir, ¿no es cierto?, del punto de la responsabilidad que le corresponde. Bueno, dicho esto, este formulario, ¿no es cierto?, llamamos también, queremos hacer un llamado a que todos podamos generar y también emplazar, que esto no quede en el papel solamente, en una letra ahí de buena fe, sino que tiene que ser, ¿no es cierto?, un documento el cual todos nos ocupemos para poder denunciar, y, ¿no es cierto?, y que quede en evidencia lo que está ocurriendo hoy día en el mundo del trabajo, porque
hoy día en torno a todas las cifras de desempleo, en torno a toda la precarización que se está dando, y además hoy día que de verdad que llega a ser incluso, no sé cómo llamar, ya no tiene adjetivo ya, pero inhumano, ¿no es cierto?, en la forma en que se está dejando a los trabajadores sin protección. Entonces, tenemos que organizarnos entre todos, los trabajadores que somos organizados tenemos que colectivizar, pero también tenemos que ayudar a quienes ellos no están organizados. Y de alguna forma lo que queremos hacer es que esto llegue a los que también no están organizados, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a esta denuncia, a esta ir y venir, ¿no es cierto?, de emplazar, pero tenemos que ir a aquellos que no están hoy día organizados. Bueno, dicho esto, yo no sé si partimos... Sí, vamos a dar unos pequeños saludos, hermano. Sí, yo creo un buen saludo para poder dar unos minutos para que se sigan incluyendo. Muchísimas gracias, le agradecemos al presidente del sindicato, Juan Moreno. Les vamos a dar un pequeño saludo antes de darle la palabra y ya empezamos con la presentación de Cristian Meli. Ahí voy a hacer toda la presentación formal de sus cargos, y los que lleva. Bueno, un saludo a los compañeros y compañeras de Punta Arenas que están presentes, que nos han saludado en el chat, de Viña, de Puerto Vara, de Puente Alto, de Los Andes, de Huile, de Temuco, de Osorno, de Ovalle, de Calama, de Antofagasta, que alcancé a leer, también obviamente a todos los locales de Santiago, que son bastantes, y en particular vi por ahí también a no me acuerdo ahora si un compañero o una compañera, está Randuca, que es dirigente de Cencosud, entonces que es una cadena distinta al líder, pero que está al día presente también porque quiere escuchar esta charla. Sin más, le vamos a dar la palabra a Cristian Meli. Cristian Meli es abogado. Disculpa, también quiero aprovechar que me están diciendo acá que están el presidente de la Confederación del Comercio y Servicios con Atracop, que también están conectados. Hay otros compañeros del retail que están conectados. ¿Sí? Sí, porque hemos hecho un fuerte trabajo desde el comercio, una alianza del comercio. Y ahí aprovechar de saludar a los compañeros que están acá, ¿no es cierto? A David Acuña, a Mauricio Acevedo, Manuel Díaz, a Claudio Zagardía, quienes más allá, ¿no es cierto, Luis? Que más allá incluso las diferencias a veces que tenemos nosotros sindicales, hoy día nos hemos unido para generar un protocolo de resguardo. Entonces, también aprovechar de saludar a todos los compañeros de la Central de Trabajadores y a todos los compañeros dirigentes nacionales que están hoy día conectados. Así que eso ahí me quedó. Vamos a la presentación entonces. Vamos a conocer hoy el formulario único de fiscalización que han desarrollado, como bien lo decía el presidente, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo, dos ministerios que permanentemente han tenido un trabajo sobre el ámbito laboral. De hecho, incluso utilizan nombres distintos. En el Ministerio del Trabajo se llama Salud y Seguridad en el Trabajo y en el Ministerio de Salud se llama Salud Ocupacional. Entonces están sus organismos fiscalizadores como la DT, de la cual el abogado de la Universidad de Chile, Cristian Meli, fue su director nacional durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, y que ahora es representante por el gobierno de Chile en el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Así que le vamos a dar la palabra. Cristian Meli, todo suyo para la presentación. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y poder compartir con ustedes este tema. Una aclaración, fui en algún momento representante ante el Comité de Libertad Sindical, pero hoy día no. Entonces, simplemente dar las gracias por participar con ustedes y poder compartir esto que se ha llamado Formulario Único de Fiscalización, que más allá de lo que uno pueda criticar o no respecto del tema y de su elaboración y cuán profundo es, tiene un efecto virtuoso, que es que hace homologar la fiscalización de dos servicios que a veces funcionan por lados separados, tanto salud como la Dirección de Trabajo. Por lo tanto, se trata de un formulario único que todos los fiscalizadores, tanto de la Dirección de Trabajo como del Ministerio de Salud, particularmente la Seremía, tienen que usar en sus fiscalizaciones.
También yo se lo sugiero porque de punto de vista pedagógico es un buen instrumento para ustedes, porque al final del día los dirigentes sindicales, particularmente la dirigencia sindical y los trabajadores que representan a los trabajadores, al final del día actúan también como fiscalizadores, probablemente incluso son los primeros fiscalizadores porque naturalmente los órganos fiscalizadores no siempre pueden llegar a todos los lugares de trabajo. Quienes están permanentemente en las áreas de trabajo son los representantes de los trabajadores, por lo tanto, dado que los dirigentes son los primeros llamados a fiscalizar y controlar el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas, naturalmente esta es una buena guía, porque le permite a las personas tener una buena guía para los efectos de ordenarse y saber qué obligaciones tienen las empresas en relación a las medidas preventivas con ocasión de la pandemia. Se han sacado muchísimos instrumentos, uno tras otro, a veces incluso en algún sentido algo contradictorio unos con otros, pero hoy día yo diría que está más o menos ordenado. Hay un par de protocolos, uno de las medidas preventivas en los lugares de trabajo y otro que se llama modo COVID, que es en el fondo medidas generales que en cualquier lugar se deben contemplar para los efectos de las medidas preventivas por el COVID-19. Y junto a esto se elaboró este formulario que, insisto, yo creo que es una buena guía que les permite a ustedes poder enfrentar con mayores herramientas la fiscalización. Voy a compartir pantalla una presentación. Se ve bien ahí, ¿no? Si uno quisiera adentrarse un poquito y como a modo introductorio, si ustedes quieren, sobre este formulario único de fiscalización, naturalmente el formulario apunta en definitiva a hacerse cargo de problemas que tienen que ver con los riesgos a los cuales las personas se exponen en los lugares de trabajo. Y particularmente un tipo de riesgo muy específico, que es el riesgo de contraer la enfermedad del COVID-19. En términos generales, se define incluso por la Organización Mundial de la Salud el riesgo, recurriendo a el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como la probabilidad de que ocurra un evento o la proximidad de un daño. Normalmente en el ámbito de la salud se emplea el concepto riesgo indistintamente para referirse a lo que causa el daño, por ejemplo, la escalera en mal estado, la forma en que se produce el daño, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la escalera, la caída de la persona de la escalera, o al daño mismo. En el mismo ejemplo, por ejemplo, la persona se cayó por el mal estado de la escalera y tuvo una lesión en la muñeca. Indistintamente se le denomina riesgo a la causa del daño, la forma en que se produce o al daño mismo, pero son partes de esto que hemos categorizado como riesgo. Y obviamente los factores de riesgo son cualquier variable relacionada con el trabajo que sea susceptible de influir negativamente sobre la salud de los trabajadores. Es decir, un factor de riesgo es aquel que puede influir desde el punto de vista de poner en peligro, en riesgo, la salud y seguridad de los trabajadores. Si uno quisiera dividir el tipo de riesgo y caracterizarlo, uno tendría que decir que hay riesgos materiales y riesgos psicosociales. Los psicosociales son bastante nuevos, se han ido agregando en los últimos años y se han ido identificando en los últimos años. Antes básicamente era bastante difuso su utilización, pero hoy día se consideran como un tipo de riesgo como cualquier otro. Dentro de los riesgos materiales uno puede encontrar riesgos físicos, químicos o biológicos, dependiendo del origen, por ejemplo, en el riesgo físico, los riesgos mecánicos, eléctricos, etc. Y obviamente los riesgos psicosociales, las exigencias del trabajo, la carga de trabajo a la que está sometido el trabajador, el tipo de control sobre el cual que se ejerce sobre el trabajador, el entorno social y la forma de organización del trabajo. Obviamente no es lo mismo trabajar en turnos que no trabajar en turnos rotativos que se van cambiando una semana u otra, o trabajar de noche y con turnos rotativos de día.
todos esos factores evidentemente pueden tener un impacto sobre la salud de las personas. ¿Cómo tiene que actuar una empresa respecto a un riesgo? Hay dos formas de enfrentar un riesgo. Se puede actuar sobre la persona o sobre el riesgo mismo. En orden decreciente. Eliminando el riesgo. Y aquí actuaríamos sobre el riesgo. Por ejemplo, reemplazar las sustancias contaminantes en los materiales de trabajo. Ahí se está actuando sobre el riesgo mismo, de manera además de eliminar el riesgo. Una segunda fórmula es eliminando la exposición al riesgo, y aquí se actúa sobre la persona. Por ejemplo, disminuir la jornada de trabajo o prohibir el trabajo nocturno en las minas subterráneas. En el fondo aquí lo que se hace es disminuir la exposición de la persona al riesgo, y se actúa sobre la persona. Una segunda forma de actuar sobre el riesgo, ya no eliminándolo, porque por ejemplo no es posible eliminarlo eventualmente, sería aislar el riesgo o aislar a la persona del riesgo. En el primer caso, aislar el riesgo sería, por ejemplo, la utilización de un montacarga para levantar peso. Y aislar a la persona del riesgo, por ejemplo, sería la utilización de elementos de protección personal. Por lo tanto, se puede actuar sobre el riesgo o sobre la persona, eliminando el riesgo o aislando el riesgo eventualmente. Y precisamente la prevención de riesgos laborales viene a actuar sobre la probabilidad de que ocurran accidentes del trabajo, dada la forma de organización del trabajo o de la ejecución de prácticas deficientes. Y por lo tanto, la prevención de riesgos busca anticipar y evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo, atacando los factores, es decir, actúa sobre estos factores que ya hemos visto, los físicos, biológicos, los psicosociales, etcétera, actúa sobre esos riesgos de manera de evitar su ocurrencia o disminuir, en el caso que no se pueda evitar la ocurrencia, mitigar o disminuir la probabilidad de que exista ese riesgo. Es decir, naturalmente la prevención de riesgo y toda esta disciplina que es la prevención de riesgo se ocupa de anticipar la ocurrencia de los riesgos laborales de manera de evitarlo. La ocurrencia de accidentes del trabajo en general, uno puede decir que son siempre evitables los accidentes del trabajo, siempre tienen una causa que es por eventualmente la práctica deficiente o una forma deficiente de hacer las cosas. Por lo tanto, los accidentes del trabajo son siempre evitables. Y además, recuerden ustedes que en materia de trabajo, y esto probablemente es algo que ya ustedes conocen hace mucho, existe lo que se denomina, y en relación a la prevención de los riesgos laborales, existe lo que se denomina el deber general de protección de la vida y salud de los trabajadores. Es decir, el empleador tiene el deber general de proteger la vida y salud de los trabajadores. Ojo, y este es un deber que no solo se opera sobre la base de los trabajadores propios, sino que también sobre la base de los trabajadores contratistas, los trabajadores externos. Es decir, el empleador no solo tiene obligaciones respecto de los trabajadores que contrata directamente, sino que también respecto de que aquellos trabajadores que trabajan en el lugar de trabajo en calidad de contratistas o subcontratistas. ¿Por qué? Porque es el empleador quien puede tener el control de lo que ocurre en la faena. Es él quien puede controlar la existencia de factores de riesgo y es él quien puede mitigar o eliminar esos factores de riesgo. Ojo, que este es un deber que se identifica casi como un deber objetivo, es decir, de hecho, desde el punto de vista de la responsabilidad por accidentes del trabajo, la jurisprudencia de los tribunales ha entendido que siempre existe este deber casi objetivo de la empresa de tomar las medidas de resguardo y de protección de la vida y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, frente a la ocurrencia de un accidente, es muy difícil al empleador poder acreditar que no tiene responsabilidad, porque se parte de la base de que él tenía un deber que incumplió y por eso se produce el accidente laboral. De ahí que el empleador tiene además la obligación de organizar
la gestión de riesgos en la empresa, de manera que junto con todo un entramado jurídico le permita hacerse cargo de estos factores de riesgo. Y por último, desde el punto de vista de esta lógica introductoria, ¿cómo se materializa este deber de protección? Se materializa en términos muy básicos por dos vías. Primero, se regula todo un conjunto de instrumentos que se denominan instrumentos de prevención de riesgos. El reglamento interno, el comité paritario, el departamento de prevención de riesgos y lo que se conoce como derecho a saber. Esos son lo que se denominan instrumentos de prevención de riesgo, es decir, son obligaciones, el empleador tiene obligación de tener un reglamento interno y el reglamento interno tiene que tener o tiene que contar con una serie de acápites, tiene la obligación de constituir comités paritarios dependiendo del número de trabajadores en cada lugar de trabajo, dependiendo del número de trabajadores también tiene la obligación de contar con un departamento donde hay expertos en prevención de riesgo que lideran el control de la prevención a nivel de la empresa y obviamente a partir del derecho a saber tiene la obligación de informar a los trabajadores de la existencia de los riesgos a los cuales están expuestos y además las medidas de trabajo seguro para precaver esos posibles riesgos. Por lo tanto, una primera forma, una primera obligación que tiene el empleador a partir de este deber de seguridad y salud sobre la vida de los trabajadores es esto que se llaman instrumentos de prevención de riesgo. Es decir, debe contar con estos instrumentos de prevención de riesgo. Probablemente en el caso de ustedes, lo más importante tendrían que ser los comités paritarios, porque además allí hay una participación de los trabajadores en ese comité. Por tanto, allí es donde también pueden tener un rol más activo desde el punto de vista de actuar también como una especie de fiscalizadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y una segunda forma es que el empleador tiene una serie de obligaciones que debe cumplir en materia de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que están reguladas en el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud. Saneamiento básico, condiciones sanitarias básicas, condiciones ambientales, baños, casilleros, vestidores, comedores, elementos de protección del personal, es decir, una serie de condiciones básicas que tienen que estar presentes en el lugar de trabajo y que el empleador tiene la obligación de cumplir. Por lo tanto, este deber general de protección se cumple a través de instrumentos de prevención de riesgo y estas condiciones sanitarias básicas. Me quiero detener un poquito para luego bajarnos en el formulario. ¿Por qué? Porque probablemente es interesante este instrumento de prevención de riesgo que se llama derecho a saber. Está regulado en el Decreto Supremo número 40, que es un decreto reglamentario de la Ley de Accidentes del Trabajo, y consiste en la obligación que tiene el empleador de dar a conocer a todos los trabajadores, primero, los riesgos inherentes a sus labores. Es decir, si, el empleador tiene que indicar, dada la función y el tipo de trabajo y el lugar de trabajo donde desarrollo mi labor, cuáles son los riesgos a los cuales ese trabajador está expuesto. Es decir, tiene que identificar, se tiene que hacer una matriz de riesgo, es decir, identificar cuáles son los eventuales riesgos a los que está expuesto el trabajador. Luego tiene que indicar cuáles son las medidas preventivas, es decir, conociendo el riesgo al cual está expuesto el trabajador, tiene que indicarle y el trabajador tiene que conocer cómo evitar, eliminar el riesgo o cómo aislar el riesgo. Usando el elemento de protección de personal, ayudas mecánicas, etc. Es decir, tiene que saber cuáles son las medidas preventivas. Y evidentemente junto con eso, cuáles son los métodos de trabajo seguro. Es decir, cuál es la forma correcta de desempeñar la labor de manera de evitar o disminuir al máximo la ocurrencia de esos riesgos. Y este es un derecho que tiene el trabajador. Y esto se manifiesta normalmente por la introducción a través de charlas de seguridad y salud en el trabajo, de capacitación, a través de los comités paritarios que permanentemente tienen que estar capacitando e informando a los trabajadores o a través de los departamentos de prevención de riesgo.
¿Por qué me detengo en el derecho a saber particularmente? Porque probablemente lo que vamos a ver de formulario tenga que ver con la obligación del empleador del derecho a saber de informar cuáles son las medidas preventivas en relación al COVID-19. Por lo tanto, hecha esta introducción que tiene que ver con el marco regulatorio en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, qué es lo que es un riesgo, cuáles son las medidas preventivas, cuál es el deber que tiene el empleador, de dónde nace esta obligación del empleador, nace de esta regla del artículo 184, que es muy conocida y que hay que sabérsela muy bien, del artículo 184 del Código del Trabajo, que es este deber general de protección de la vida y salud de los trabajadores, que se manifiesta a través de los instrumentos de prevención de riesgo y a través de las condiciones sanitarias básicas. Y que particularmente en este caso nos interesa esto que se llama el derecho a saber, es decir, el derecho que tiene el trabajador de conocer los riesgos a los cuales está expuesto. Y decíamos, para entrar ya de lleno en el formulario único de fiscalización, la autoridad desde que empezó la pandemia, hacia finales o mediados y finales del mes de marzo, fue sacando una serie de reglas, al principio bastante tratando de apuntarle un poquito a lo que estaba pasando, y se establecieron, incluso desde el punto de vista de la fiscalización, además bastante complicado, porque a veces se fiscalizaba por los organismos de la Seremía de Salud y por la Dirección de Trabajo cosas distintas o con criterios distintos. Entonces lo que entiendo que se hizo acá fue que ambos servicios se pusieron de acuerdo en una matriz de fiscalización única, es decir, en una serie de cuestiones que es necesario y que deberían estar presentes en cualquier fiscalización en materia de COVID-19. Hay algún tipo de reglas específicas, por ejemplo, para trabajadores de recolección de residuos domiciliarios, o para trabajadores del transporte, etcétera, porque naturalmente son trabajadores que están expuestos a riesgos muy particulares dado el tipo de trabajo que desempeñan. Obviamente aquí también hay que tener presente que desde el punto de vista de los efectos de la pandemia, hay empresas que no pueden funcionar y otras empresas que sí pueden funcionar y que de hecho han funcionado durante toda la pandemia. Por ejemplo, el ámbito de los supermercados, por tratarse de empresas que atendían necesidades esenciales, son empresas que siguieron funcionando durante toda la pandemia. Y otras empresas que no han podido funcionar, pero que eventualmente a medida que las comunas van avanzando en esto que se ha llamado el paso a paso, que tiene que ver con las distintas etapas en las cuales puede estar una comuna, desde una etapa de cuarentena, pasando por transición, preparación, etcétera, hasta estar plenamente operativo. Obviamente en cada uno de esos pasos hay cuestiones que desde el punto de vista de la atención de la empresa o del funcionamiento de la empresa podrían darse o no podrían darse. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que hay muchas empresas que van a empezar a funcionar. Yo creo que probablemente muchas empresas van a tratar de funcionar de forma más parcial, con algunas medidas de prevención, probablemente un buen tiempo, quizás de aquí a final de año. Pero estas son medidas que debe cumplir tanto aquella empresa que no ha dejado de funcionar y que ha funcionado siempre, como aquellas que van a empezar a funcionar. Y por lo tanto, sobre todo en aquellas que van a empezar a funcionar, es bueno que los trabajadores tengan a la vista cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el empleador. Y para esto yo creo que es recomendable tener este formulario, porque no solo significa tener un instrumento de control, sino que también de propia orientación. Es decir, ustedes mismos podrían aplicar, aquí yo lo corté para ponerlo en Power, pero el que probablemente ya les mandaron o les van a mandar, de hecho tiene una forma de checklist, es decir, de lista de chequeo, de manera que ustedes podrían controlar cumple o no aplica, y eventualmente hacerle ver al empleador, mire, nosotros creemos que todos estos puntos no se están cumpliendo respecto de aquellas obligaciones que la empresa tiene. Simplemente voy a compartir otro documento que me parece que es importante que lo tengan a la vista, porque es un instrumento probablemente a partir del cual
se estructura este formulario único de fiscalización. Lo voy a compartir de nuevo. ¿Qué es este? Se denomina, lo ven bien, ¿no es cierto? Se denomina paso a paso Protocolo Nacional Modo COVID de Vida, que es como un documento que vino a resumir las obligaciones que tenían las instituciones. Básicamente hay primero unas medidas de prevención obligatorias en los lugares de trabajo, uso de mascarillas, por ejemplo, todas las personas tienen que usar mascarillas y además estas mascarillas deben ser provistas por el empleador en el caso de los lugares de trabajo. Y ahí se establece quiénes deben usar mascarilla en el transporte público, en los ascensores, en los pasos cerrados, etcétera. Quiénes pueden estar exentas del uso de mascarillas, pero la regla general, obviamente, naturalmente, es el uso de mascarillas provisto además por el empleador. Las medidas de distanciamiento físico. Se debe establecer esta regla de distanciamiento de 1 metro lineal. Obviamente se contemplan algunas excepciones y, ojo, hay una regla que establece que para los efectos de los espacios públicos y lo que se llama el aforo, es decir, la cantidad de personas que pueden ingresar a la vez a un espacio, en este caso a la instalación de la empresa, sobre todo cuando atiende público, la regla es que tiene que ser de una persona por cada 10 metros cuadrados útiles. Ojo, y para este conteo, este parámetro, no se consideran los trabajadores que van a atender a esas personas que están a ese público que va a atender, que va a ingresar a los establecimientos. Por lo tanto, se tiene que respetar esta regla de distanciamiento y la regla del aforo mínimo en los lugares de trabajo. Un tercer hito tiene que ver con la higiene, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo. Se tiene que asegurar los elementos necesarios de higiene para los usuarios, obviamente para los trabajadores, la existencia de alcohol gel para que tanto los usuarios como los trabajadores puedan utilizar. La toma de temperatura en el caso de las personas que vayan a ingresar a estos establecimientos, y la limpieza y la desinfección de estos espacios a lo menos una vez al día, o con mayor frecuencia si es que eso es necesario, y obviamente los implementos y las cuestiones estructurales, por ejemplo, en aquellos lugares donde no se pueda mantener el distanciamiento de 1 metro en la atención, bueno, habrá que poner vallas o estos acrílicos de manera de impedir hacer las separaciones entre trabajadores o entre trabajadores y público. Y obviamente también una cuarta obligación que tienen las empresas es de información al público, del aforo permitido, el distanciamiento público. Se tiene que establecer una serie de señalética al interior del establecimiento, de manera que las personas también puedan conocer cuáles son sus medidas preventivas. Por lo tanto, a partir de estas obligaciones generales que están en este protocolo y que, ojo, tienen como sustrato la resolución de salud, la 591, que ahí es donde se establecen las medidas de protección. Hay otro protocolo que también es interesante y yo se los recomiendo. Todo este material va a estar disponible para que ustedes lo puedan accesar. Es el que se denomina Protocolo de Actuación en los Lugares de Trabajo. Y este es un protocolo que también viene a resumir cuáles son las obligaciones en materia que tienen que tener en lugares de trabajo, lo que ya hablamos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene y limpieza, la información, como los 4 pilares sobre los cuales se estructura las obligaciones que tienen que tener las empresas en los lugares de trabajo. Y a partir de las recomendaciones de autocuidado y de cómo se debe funcionar en los lugares de trabajo. Son 2 instrumentos que a mi juicio son esenciales para el conocimiento por parte de los trabajadores de las medidas de prevención. Ahora, volviendo al protocolo, ¿y por qué mostré esto lo anterior? Porque obviamente el protocolo se estructura en base a estos protocolos, y si uno se da cuenta cuando analiza las distintas obligaciones que se controlan, son estas obligaciones que nacen de estos protocolos.
Yo puse aquí las que son más relevantes para ustedes, eliminé algunas que son más centralizadas, que probablemente no requieren tanto tanta actuación por parte de ustedes en el lugar de trabajo. En primer lugar, el lugar de trabajo cuenta con agua potable, jabón líquido para el lavado de manos y un sistema desechable para el secado de manos. Obviamente se trata de una medida, y ahí está la norma legal, la fuente legal que está en el Decreto Supremo 594, de manera que evidentemente esto tanto para trabajadores como para el público, de manera que naturalmente una de las medidas de autocuidado naturalmente es el lavado de manos o la desinfección si es que no hay acceso posible rápido y expedito al agua potable. El lugar de trabajo también debe contar con alcohol, con solución de alcohol al 70% en aquellos casos que no se cuenta con agua potable para los trabajadores. Naturalmente, si es que no pudiera el lugar de trabajo contar con agua potable, que ojo, la regla general es que sí tiene que hacerlo. Además, el lugar de trabajo tiene que tener agua potable en cantidad para los trabajadores. Probablemente esto se refiere a lugares de trabajo móvil o eventualmente fuera de un espacio cerrado. Al ingreso al establecimiento de las áreas comunes se dispone de medios para el lavado de manos, aplicación de solución alcohol al 70%. Estamos hablando de los espacios comunes para los trabajadores, comedores, cocina. Naturalmente, eventualmente, además de tomar las medidas de distanciamiento en esos lugares, se tiene que contar con estas medidas de higiene mínimas para los propios trabajadores. Los lugares de trabajo deben estar ventilados o en su defecto los sistemas de ventilación mecánica permiten el recambio de aire en el local, de manera de evitar el encierro. No basta solo los aires acondicionados, tiene que haber un sistema de ventilación. Obviamente una de las obligaciones principales es que el empleador debe disponer y disponibilizar para los trabajadores mascarillas, para evitar la propagación del COVID-19 y además debe controlar el uso permanente de mascarillas en los lugares de trabajo. Y esta es una obligación que tiene el empleador respecto de los trabajadores y respecto de los usuarios, de los clientes, etcétera, tiene el deber de controlar que estas personas utilicen las mascarillas en los lugares donde están circulando. Obviamente tiene que haber señalización visible y permanente esto tanto para el público como para los trabajadores, del uso obligatorio de mascarillas y las recomendaciones de autocuidado que ya sabemos que ha dado la autoridad en relación tanto para el uso domiciliario como para los lugares de trabajo. Se tiene que demarcar visiblemente el distanciamiento del metro lineal, es decir, efectivamente, tanto en los lugares de circulación de las personas, o por ejemplo en el caso del supermercado, en el caso de las cajas, tiene que haber demarcación visible para que las personas puedan mantener este distanciamiento lineal de 1 metro. En las filas, en el lugar de ingreso, también se tiene que establecer esta señalética visible del distanciamiento lineal. Se tienen que adaptar los lugares y puestos de trabajo. Probablemente esta es una de las cuestiones que va a ser más complejas en general para las empresas, sobre todo aquellas que eventualmente están volviendo. Probablemente las que están funcionando esto ya lo han hecho en general. Hay muchas empresas que van a volver y que eventualmente en algunos ámbitos al interior de la empresa pueden estructuralmente no tener la posibilidad de respetar estas reglas de distanciamiento lineal de 1 metro. Por ejemplo, cuando son trabajadores que trabajan casi codo a codo, es decir, cuando son personas que trabajan una al lado de la otra. Incluso hay algunas empresas que lo que van a hacer en definitiva es, en la medida que se puede, algunas empresas que trabajan, por ejemplo, en modalidad de teletrabajo, es ir rotando trabajo presencial con trabajo de teletrabajo para los efectos de que no tener la misma cantidad de gente a la vez en el lugar de trabajo. Obviamente hay otros lugares como los lugares de atención de público donde probablemente eso es más difícil de hacer. En este caso, por ejemplo, en las cajas de los establecimientos, naturalmente se tienen que poner divisiones que permitan efectivamente proteger al trabajador del contagio al que pueda estar expuesto, con barreras divisorias de material acrílico, policarbonato, vidrio u otros similares.
debe haber señalización o señalética del aforo máximo permitido, que insistimos, es una persona por cada 10 metros cuadrados útiles, sin contar a los trabajadores que laboran en esos lugares. Esto es muy importante porque ya hemos tenido experiencias de lugares en donde probablemente a medida que se van abriendo, eventualmente se producen alta congestión de personas en el lugar de trabajo, y además hemos visto en algunos casos como incluso la autoridad ha clausurado algunos establecimientos porque no se dan las medidas de distanciamiento obligatorias. Por lo tanto, esta es una medida particularmente sensible desde el punto de vista de la exposición al riesgo. Y por tanto, eventualmente si esto no se da, naturalmente podría incluso llegar a la clausura del establecimiento. Se disponen los elementos necesarios para una adecuada higiene de manos para los usuarios. Naturalmente, probablemente esto supone que a las entradas de los establecimientos no solo haya personas que estén tomando y controlando la temperatura, que es altamente recomendable, no es una obligación legal, pero es altamente recomendable hacerlo. Además, estén con soluciones de alcohol, de manera que las personas al ingreso y eventualmente a la salida puedan también limpiarse adecuadamente las manos. Obviamente, dadas estas características y estas necesidades de ordenamiento distinto que tienen las empresas, se hace necesario tener y contar adecuadamente con señalización y condiciones en las rutas de entrada y salida o vías de escape libres de obstáculos. Normalmente existe una obligación que es general y que está siempre permanente, que es asegurar que las vías de escape, primero, tener un plan de evacuación frente a la ocurrencia de una emergencia. Obviamente esas vías de escape tienen que estar siempre liberadas de manera de permitir la rápida evacuación de las personas. Este plan tiene que reformularse a partir de las medidas que se hayan tomado con el COVID, a partir del COVID-19. De manera de adecuarla a las medidas que se hayan implementado por parte de la empresa. Obviamente se tienen que seguir las instrucciones para la desinfección y la limpieza del lugar de trabajo y de espacios comunes de este protocolo que ya les mostraba, que es sobre el protocolo sobre funcionamiento de los lugares de trabajo, donde establece el tipo de material que se tiene que utilizar, los desinfectantes que se tienen que usar, las medidas de prevención que tienen que utilizar las personas que laboran en estas labores, en estas actividades de desinfección. Pero existen estas obligaciones de establecer estos procedimientos de limpieza y desinfección, obligaciones de limpieza y desinfección a lo menos una vez al día de los espacios y superficies expuestos al flujo de personas. Ojalá eventualmente incluso más veces, pero a lo menos una vez al día. Obviamente los desinfectantes que son utilizados en estas actividades de desinfección tienen que contar con el registro del Instituto de Salud Pública para ello, y cuando se hacen sanitizaciones, las empresas también tienen que contar con la respectiva autorización del Ministerio de Salud para realizar esa labor. Obviamente también siempre en estas labores de desinfección y limpieza se tiene que disponer de contenedores o basureros para la disposición de los residuos, mascarillas, por ejemplo, las mascarillas desechables, el papel de secado de mano, los guantes, etc. Se requiere también que la empresa, y también es una cuestión que hay que controlar, que las empresas cumplan adecuadamente los protocolos de actuación frente a la ocurrencia de casos confirmados, casos sospechosos o contactos estrechos, que son estas categorías que hemos visto. Incluso se agrega una cuarta categoría que se llama contacto probable, ¿no? El caso confirmado es aquella persona que ya tiene un test en la cual se le ha confirmado la condición de COVID-19. Obviamente respecto de esa persona
se tiene que cumplir una serie de requisitos en relación al aislamiento, a la cuarentena que esa persona tiene que seguir. Es decir, inmediatamente de conocido la existencia de una persona con caso confirmado, el EPAR tiene la obligación de establecer la cuarentena y el aislamiento de esa persona y naturalmente, además si se trata de una persona que está laborando, naturalmente existe una alta probabilidad de que ese caso además tenga que sea un caso laboral, de contagio laboral, y por lo tanto el empleador debería hacer la DIAT, es decir, la denuncia del accidente de trabajo. En definitiva será el organismo administrador de seguros quien haga la calificación si pasa o no como accidente de trabajo, pero tiene la obligación de hacer el aislamiento. Lo mismo respecto de los contactos estrechos, que son aquellas personas que han tenido contacto con las personas que eventualmente están con casos confirmados, y también al interior de la empresa también se tiene que disponer del aislamiento de esas personas a lo menos por 14 días. Los casos sospechosos son aquellas personas que pueden presentar síntomas asociados al COVID-19 y que también eventualmente se tienen que hacer respecto a estas personas medidas de aislamiento hasta que eventualmente no sea descartado la existencia del COVID-19 por la vía del examen o el test del COVID-19. Por lo tanto, también allí hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir las empresas, particularmente de aislamiento, y para prevenir que esas personas puedan contagiar a otras personas. También es una medida que tiene que ser controlada, de manera que se cumplan estrictamente ese tipo de protocolos, porque efectivamente si no ahí se puede poner en riesgo la vida y salud de los demás trabajadores. Obviamente, particularmente con lo que habíamos visto sobre el derecho a saber, el empleador tiene la obligación de todo esto que hemos visto, darlo a conocer a los trabajadores, a través de charlas de capacitación, a través de afiches, a través de información que se entregue. Tiene la obligación, ojo, de tener un plan de gestión de los riesgos del COVID-19 al interior de la empresa, y ese plan y esa gestión de los riesgos tiene que ser conocida, es decir, los trabajadores tienen que saber cómo actuar frente a un caso sospechoso, frente a un caso probable, a un caso confirmado, a las medidas de saneamiento básico, a las medidas de autocuidado, a la desinfección de los lugares de trabajo, etc. Ellos tienen que saber y conocer cómo se tienen que realizar esas acciones. Ojo, los comités paritarios son muy importantes en las empresas. Existe la obligación de tener comité paritario, no en la empresa, en el lugar de trabajo donde existan más de 25 personas, por lo tanto allí siempre tiene que haber la participación del estamento de trabajadores, y esto es muy importante porque el comité paritario no solo tiene que velar porque estas medidas se cumplan, sino que también establecer aquellas medidas que a partir de la condición particular del lugar de trabajo sean necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores. Todas estas medidas contenidas en este protocolo, en este formulario único, si ustedes se fijan, son medidas que vienen de estos protocolos, del modo de vida COVID-19 o del protocolo de los lugares de trabajo que van a estar disponibles para ustedes y que a su vez tienen fuente en las resoluciones que ha ido sacando la autoridad para hacerse cargo de las medidas de protección frente al COVID-19. Raya para suma, este es un buen instrumento que ustedes pueden utilizar para ir controlando que en el lugar de trabajo se den y se cumplan las medidas de prevención. Yo diría que me quedo hasta ahí, simplemente para redondear. Obviamente las medidas, los riesgos asociados a la pandemia son un riesgo importante que a medida que, sobre todo las empresas que vayan volviendo a trabajar, tienen que hacerse cargo. Y los trabajadores, y en este caso los dirigentes sindicales, pueden actuar como verdaderos fiscalizadores, a partir, incluso utilizando estos instrumentos de fiscalización que va a utilizar la entidad, haciendo la denuncia correspondiente sea a la Seremía o sea a la Dirección del Trabajo, para los efectos de que cuando esto no es posible solucionarlo directamente, sea la propia autoridad del trabajo la que actúe de manera de mitigar los riesgos y hacerse cargo de la salud y vida de los trabajadores. Me quedo hasta aquí, don Fernando, para dar lugar a la
a la conversación. Cristian, muchísimas gracias. Cristian Meli, entonces, asesor del sindicato de Interempresas Líder. Mira, llegaron dos preguntas esenciales. Hay varias preguntas que refieren a si vamos a enviar este material. Sí. Va a estar disponibilizado para todos los que participan en sus correos. Quienes no tengan su correo inscritos acá, les pedimos que nos lo hagan llegar, que dejen su correo en el chat y nosotros les vamos a enviar entonces tanto la presentación como el formulario único. Y me gustaría leer entonces las preguntas, Cristian, pero decir también que junto con el formulario único viene una guía de autoevaluación de mejores prácticas para una efectiva prevención en los lugares de trabajo, que viene anexa al formulario único. Y sería bueno, me plantea el presidente, que le señale a cada uno de los dirigentes que la lean, esta guía, ¿no? Que no se ve muy bien, pero aquí está la guía, y se pueda aplicar. Entiendo que son 26 o 28 preguntas, 26. Son 26 preguntas autoevaluativas. Voy a leer solo la primera. Dice: en la implementación de las medidas preventivas, ¿se garantiza la participación de los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sindicales, comité paritario de higiene y seguridad, el departamento de prevención de riesgo, si corresponde? Sería una pregunta que tendríamos que hacernos en cada uno de los locales. Voy ahora con las preguntas, estimado Cristian. Mira, la primera dice: en caso de incumplimiento de estos protocolos, ¿cuál es el procedimiento de denuncia en caso de no obtener estas medidas por parte de los empleadores? ¿A quién se recurre? ¿Dónde se recurre? ¿Y mediante qué recursos? Es la primera que tenemos. Ramón Chanqueo. ¿Perdón? Gracias, Ramón Chanqueo. Ramón Chanqueo, dirigente nacional de la CUT. Así que un saludo también al Peña y al Temuco, que están viviendo horas difíciles. Con respecto al uso de mascarillas, pregunta Sandro Cordero: ¿es obligación del empleador entregarlas para todos y todas? Me refiero a turnos de día y noche. Y la última pregunta: ¿desde qué edad es obligatorio el ingreso con niños con mascarilla a los locales? ¿Ya? Ahí están las tres preguntas, no sé si las alcanzaste a apuntar. Sí. Cristian, ya. Entonces vamos a ir a la respuesta de Cristian. Si hubiese alguna pregunta adicional, aquí llegó otra de Alejandro Araya, dice: ¿esto es un checklist diario o cómo se aplica? ¿Cuántas veces? ¿Diario, semanal, mensual? Ya, ahí están las cuatro preguntas, Cristian. Vamos a la respuesta de nuestro especialista. Cristian Melis, allá. Vale, mira, déjame terminar para que no se me olvide. Mira, a ver, yo te diría en primer lugar, ¿a quién se recurre? A ver, ¿y cuál es el efecto? Todas este formulario, y efectivamente, como decía Fernando, efectivamente el formulario también tiene, y de hecho, mira, aquí se los voy a mostrar, se los voy a compartir para que lo puedan ver, va a estar todo el material que va a estar disponible. Si me dan la posibilidad de compartir pantalla. Ahí sí. Ahí se ve, ¿no? En este anexo está la guía de autoevaluación, que es interesante porque también permite efectivamente que haya una especie de autoevaluación respecto del cumplimiento de ciertos estándares a nivel de la empresa. Ahora, volviendo a la pregunta, a ver, primero, casi todas estas cuestiones son infracciones, en caso de no cumplirse, a reglas que están contenidas en protocolos de salud. Por lo tanto, la forma de hacerlo es que si la fiscalización es hecha por la Dirección del Trabajo, las sanciones van por infracción al artículo 184 en relación a las reglas específicas del Ministerio de Salud. Por lo tanto, son sanciones que van hasta 60 unidades tributarias mensuales en el extremo, porque ustedes saben que recuerden que en materia laboral las sanciones están establecidas en función del tipo de empresa y del tamaño de empresa. Las empresas de 200 o más trabajadores pueden tener una infracción puede ser sancionada hasta de 60 unidades tributarias mensuales. Ahora, claro, si son varias, cada infracción va a ser sancionada eventualmente por 60 unidades tributarias mensuales.
Ahora, si fiscaliza salud, ellos tienen un rango distinto. Tienen una forma distinta de fiscalizar porque se hace un sumario sanitario y las multas son mucho más altas que las que puede aplicar la Dirección de Trabajo. ¿A quién recurrir? Bueno, probablemente yo les sugeriría a ustedes como dirigentes sindicales recurrir a aquellos que tengan los contactos más próximos. Es decir, se puede hacer ante la Inspección del Trabajo o ante la Seremía. Se puede hacer vía, ustedes saben que por ejemplo en el caso de la Dirección del Trabajo, que también Fernando de repente también se los podemos mandar para aquellos que no los tengan, la Dirección de Trabajo, como no está funcionando físicamente necesariamente en todos lados, tiene casillas en cada una de las regiones donde se pueden ingresar las denuncias. Ahora, obviamente, si un dirigente o un sindicato determinado tiene ya el contacto con la inspección, con la unidad de relaciones laborales, bueno, la fórmula es hacerla ahí en la inspección directamente, hacer la denuncia para pedir la fiscalización. Y debiese ser una fiscalización, bueno, en estos tiempos nada asegura que así sea, pero debiese ser una fiscalización que fuese algo más rápida que las normales, porque naturalmente se tiene que ver con temas de seguridad y salud y respecto a las personas. Pero se pueden hacer indistintamente, tanto en la Inspección del Trabajo como en las seremías. Las seremías de salud son las que, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, son las encargadas de fiscalizar. Ambas pueden fiscalizar lo mismo. Lo que pasa es que si en una empresa determinada fiscaliza una, excluye a la otra, porque no pueden fiscalizar las dos a la vez. La obligación de mascarillas es obligación del empleador proveer las mascarillas necesarias para los trabajadores y esto tiene que hacerlo necesariamente y esto es una obligación que le corresponde al empleador. ¿Desde qué edad es obligatorio? Ahí me pilló Fernando, no sé si tú tienes alguna idea de eso, no sé desde qué edad es obligatorio el uso de mascarilla, porque, no, mira, es obligatorio para todas las edades, incluso las guaguas, pero yo les recordaría que en los locales comerciales de venta público, como los locales del líder, no pueden ingresar grupos de personas, puede ingresar una persona a comprar. Por tanto, es muy inusual y no debiera ser que una mamá o un papá vaya con su hija como si fuese un paseo a comprar al supermercado, ¿ya? Y en aquellos casos en que la ciudad, la comuna ha salido de cuarentena, la recomendación se mantiene. Y si quieren ingresar con niños de cualquier edad, repito, cualquier edad, deben ingresar con mascarilla a todo evento. ¿Tenemos más preguntas, Cristian? Vamos con las preguntas. Déjame contestar la última, que había una de cada cuánto se sugiere hacer el checklist. A ver, si ustedes se fijan, hay materias, por ejemplo, el uso de mascarillas, uno lo podría fiscalizar todos los días. Incluso en el mismo día podrías fiscalizarlo y controlarlo varias veces. Yo lo que les sugiero es que cada uno se organice en función de su lugar de trabajo, las condiciones del lugar de trabajo. Probablemente uno debería pensar en tratar de aplicar este test una vez a la semana, por ejemplo, pero eventualmente, dependiendo del tipo de materia, por ejemplo, yo diría que en términos de mascarillas, lavado de manos, disponibilidad de alcohol, etcétera, uno puede fiscalizar todos los días, si es que es necesario. Ahora sí, ya como nos quedan todavía algunos minutos, les reiteramos, compañeros, compañeras, hay ahí un asistente Marcelo y alguien más que varios días, por ejemplo, que nos están enviando las preguntas al chat. A lo mejor no escucharon la instrucción inicial, pero tienen tiempo todavía. Les pido que transfieran sus preguntas a preguntas y respuestas, por favor, a la sección preguntas y respuestas que está ahí mismo al ladito, una ventana desde donde vamos a leer ahora las que han llegado en este rato. Vamos a contestar estas, después vamos a recibir un par de preguntas más y vamos a cerrar, compañeros, para respetar la hora. ¿Se puede dejar entrar a clientes con pañoletas, bandanas u otros que no sean mascarillas? No, porque está ahí sin mascarilla. La respuesta es casi clara, ¿eh? No debiera entrar porque dice que es mascarilla. Ahora, dejémoslo a nuestro especialista mejor. Pues ya, efectivamente, la regla de uso, no solo de los trabajadores, sino que del público
y de las personas es el uso de mascarillas. Ahora, ojo, en el fondo yo diría tiene que tener una forma de mascarilla, porque la mascarilla puede ser de aquellas que son más bien de uso industrial, o aquellas, incluso la propia autoridad permite las mascarillas de género, que son incluso hechas por uno mismo, eventualmente en la casa. Pero tiene que tener una forma de mascarilla, de manera que cubra adecuadamente la nariz y la boca. Ya, vamos a seguir con las preguntas. Cristian, permíteme hacer un pequeño comentario sobre el tema de las mascarillas antes de leerte las preguntas, cortito. Mire, me contaban a mí algunos dirigentes de la salud, ya que va a salir una pregunta por ahí a propósito de salud, que ellos han luchado harto para que en salud, cuando ellos están trabajando con personas que están contagiadas o posiblemente podrían presentar contagio, para que les entreguen unas mascarillas especiales que son de una alta capacidad de rechazo de los virus, que se llaman NP75. Me contaban, yo no soy especialista, que esas mascarillas duran más de 12 horas, pero tienen un valor alto hoy día en el mercado. Esta era 3.700 pesos. Y les estaban entregando estas otras mascarillas celestes, como las que ando trayendo yo aquí, que duran 20, 30 minutos, plantean ellos con mucho una hora, con mucho, pero ellos dicen que menos. Entonces también hay que ver la calidad de la mascarilla que están entregando los trabajadores, porque una cosa es lo que vienen los clientes, que lo podemos controlar, pero otra es ver también, compañeros y compañeras, el tipo y la calidad de mascarillas para un turno completo. O sea, imaginen que hay compañeros y compañeras que están a veces 8 horas ahí frente a la caja. Vamos ahora sí con las preguntas, dejamos ese planteamiento ahí. Los socios también pueden ser parte de esta fiscalización junto con los delegados para hacer la entrega de los formularios a ellos o entregárselos cuando puedan, presidente. Yo creo que este formulario es para la ciudadanía, para los trabajadores y trabajadoras, para todos. Todos deberíamos fiscalizar, ser parte de esto y de la denuncia, obviamente. Perfecto. Ahí si tú después, Cristian, quieres agregar otro poquito. Es necesario recomendar la gestión de un prevencionista de riesgo independiente del número de trabajadores de la empresa para asesorar el cumplir con esta guía básica de requerimientos. Pregúntanos. ¿Es necesario recomendar la gestión de un prevencionista de riesgo? Otra pregunta. No existe en los locales la medición del peso de los pallets en las descargas de estos con traspaletas para los trabajadores. Jessica, en mi local pasa que va casi la familia completa y niños sin mascarilla. Los guardias permiten el ingreso. Elena Carvajal, un trabajador puede salir de su lugar de trabajo momentáneamente si ve en riesgo su salud por aglomeración de clientes en el local. Buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿no? Ya. Mauricio Salas, ¿puede el trabajador abandonar momentáneamente su lugar de trabajo si se encuentra solo en peligro? Bueno, lo mismo anterior. Marcelo, los funcionarios de la salud ganaron un recurso judicial en favor de los trabajadores de la salud, por cierto, que son de un grupo de riesgo, para que no hagan labores presenciales. ¿Eso podrá aplicar a todos los públicos y privados? Ojalá también fueran buenas las mascarillas, ya que las que dan en los locales son como de papel. Mi local es más o menos de 4.500 metros cuadrados. ¿Cuánto es el aforo? Paris Díaz, ¿qué diferencia tiene el paso a paso de 5 puntos para la empresa a diferencia con los 7 pasos laborales? Se fiscalizan entendiendo que se debe cumplir con lo estipulado de los 7 pasos. Entonces, ¿para qué está el paso a paso? Desde Arica. Yareli Ulloa, hoy tenemos hartas preguntas, Cristian, así que para que las vaya anotando. Ya vamos a terminar, vamos a hacer 2 más y vamos a cerrar con las preguntas. Con respecto a las denuncias en caso de que no se cumplan los protocolos, ¿de qué manera se canaliza dicha denuncia? ¿O la puede hacer cualquier persona, como por ejemplo trabajadores, clientes, a la institución respectiva? Y finalmente, Silvana Burgos, ¿el uso prolongado de mascarilla puede traer a largo plazo algún tipo de enfermedad pulmonar, ya que prácticamente respiramos nuestro mismo aire que exhalamos? Ya, lo dejamos hasta ahí. Sí, porque estamos como en la hora. Vamos a cerrar ahí porque eran muchas preguntas, así que les damos las gracias. Dejen las preguntas por ahí, quizás, si queda tiempo, las alcanzamos a responder. Sí, a ver. ¿Es recomendable, preguntaban, la existencia de un prevencionista? Siempre es recomendable, siempre. Claro, lo que pasa es que legalmente existe obligación de tener departamentos de prevención de riesgo
por sobre un quórum de trabajadores. En el caso del departamento son 100 trabajadores. Y ahí el experto además tendrá el tipo de, la calidad del experto y además el tiempo que le dedique al experto tiene que se da en función además del tipo de riesgo, hay una serie de factores. Pero más allá de eso, sería siempre recomendable la existencia de un prevencionista porque son profesionales más especializados, más capacitados para la prevención, sobre todo en temas como este. Obviamente yo diría que en el caso alguien hablaba del problema del peso del pallet, probablemente se podrá hacer la respectiva denuncia. Yo diría que más que a la Dirección de Trabajo, a la Seremía de Salud, porque probablemente un tema extremadamente técnico que no me queda claro que la persona de la Inspección de Trabajo puedan eventualmente verlo. Había un par de preguntas sobre la posibilidad de salir frente a un riesgo eventualmente de aglomeración. Que un poco, ustedes saben que a partir del terremoto del año 2010, en esa oportunidad se reguló, a partir de ese evento, hubo muchos casos de empresas que no permitieron la evacuación de sus trabajadores. Por ejemplo, a mí me tocó, yo era director, me acuerdo haber visto varios casos en ese momento de empresas que estaban en el borde costero. Entonces había la orden de evacuación y varias empresas no siguieron, no acataron esa orden, incluso los trabajadores quedaron expuestos eventualmente al tema del tsunami, cuando se trataba de empresas que estaban en el borde costero. Entonces a partir de eso se reguló hoy día lo que en el artículo 184 bis, que es en el fondo el mismo 184 bis, pero repetido, el derecho del trabajador para abandonar el lugar de trabajo, para evacuar el lugar de trabajo, cuando, dice la ley, y este es el requisito, sobrevenga, es decir, exista un riesgo grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores. Es decir, no cualquier riesgo, tiene que ser un riesgo grave e inminente para la vida de los trabajadores. Naturalmente, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, eventualmente, obviamente son riesgos graves e inminentes. Ahora, evidentemente, en el caso de aglomeraciones, requiere unos ciertos requisitos. Hay que informar de las medidas de evacuación a los trabajadores. El trabajador tiene que dar cuenta a su empleador de este abandono. Yo diría que en casos, yo lo utilizaría solo en casos extremos, porque la línea a veces es difícil de determinar. No es fácil determinar cuál es la línea, pero eventualmente, técnicamente sí. Técnicamente, si hay un peligro eventualmente para la vida y salud de los trabajadores, yo soy una persona, por ejemplo, de un grupo de riesgo, y yo tengo un peligro, eventualmente se podría hacer. Pero yo más bien sugiero eso coordinarlo en términos generales con la propia organización. El paso a paso y paso a paso laboral. A ver, el paso a paso laboral no son reglas obligatorias. Es simplemente unas recomendaciones que dio el Ministerio de Trabajo para el retorno, para operar el retorno. Por lo tanto, yo me quedaría con estas obligaciones. Estas son las obligaciones que uno tiene que exigir desde el punto de vista de la aplicación de la ley. ¿Las denuncias puede hacerla cualquier persona? Sí, las puede hacer el dirigente sindical, naturalmente, y privilegiado para hacer denuncias. ¿Las puede hacer el trabajador directamente? Sí, puede ir a cualquier inspección, o incluso hoy día se pueden hacer en estas casillas electrónicas que les digo yo, de la Inspección de Trabajo, y puede hacer las denuncias correspondientes. Por lo tanto, se pueden activar por cualquier persona que entienda que se está cometiendo una infracción que amerita eventualmente la sanción. Bien, estamos llegando al final. Que hizo Marcos Montesinos ahí, que le acababa de dar las gracias por el chat, hizo un comentario que nos decía que con respecto a bebés de menos de 2 años, los pediatras están recomendando, dice, que no usen mascarilla y mucho menos llevarlo al supermercado. Eso habrá que decirle a las familias. Ahora, cuando el niño o el bebé no puede quedarse con nadie, yo creo que es mejor que ingrese con alguna mascarilla, aunque sea un ratito, a que lo dejen en la casa solo. O buscar alternativas como esa, ¿no? Ya, vamos a dar la palabra ahora al presidente del sindicato para que haga comentarios finales. Les queremos agradecer a cada uno de ustedes la colaboración, la participación.
los que transfirieron las preguntas del chat a la sección de preguntas. Esto también es nuevo para nosotros, pero también para ustedes, para que se vayan acostumbrando. Cuando terminemos esta pandemia vamos a quedar todos expertos en Zoom. Y el señor que inventó Zoom ahora es multimillonario. ¿Ah? Entonces, estamos puro perdiendo plata nosotros aquí. Ya, vamos entonces con el presidente Juan Moreno para los comentarios respecto de este planteamiento, de sus preguntas, sus aclaraciones también. Sí, gracias Fernando, gracias Cristian. De verdad que esto es súper interesante porque, bueno, vuelvo a insistir, nosotros como, en este caso, además de presidente del sindicato, parte del Consejo, ¿no es cierto?, Nacional de la Central, y parte integrante de la comisión que está hoy día llevando a cabo esta interlocución con el Ministerio del Trabajo y la autoridad del Ministerio y todo. Son preguntas que vamos a llevar. O sea, a mí me toca hoy día con esto, es un gran insumo para poner en la mesa. Sobre todo el tema de las mascarillas, el tema efectivamente de los aforos, que efectivamente se cumplan y se fiscalicen, que tengan los lugares de trabajo en un estado de seguro. Pero lo más importante es el rol nuestro como dirigentes sindicales, el poder hacer una acción, ¿no es cierto?, que permita el resguardo de la integridad. Sabemos que este gobierno ha sido incapaz de poder resolver esto y a presión ha tenido que ir cediendo cierto espacio. Entonces, nosotros tenemos hoy día este formulario único que no teníamos antes, teníamos puro paso a paso. Entonces ya tenemos este formulario que cuenta las medidas, recoge las medidas para poder fiscalizar ante la autoridad, ya sea de forma virtual o de forma presencial, y ahí tenemos hoy día tanto a los CEREMI de salud como a la inspección del trabajo, que lo bueno de esto es que los dos van a tener el formulario, por lo tanto va a ser la misma guía. Pero además nos permite, ¿no es cierto?, levantar temas como lo decía el anexo que contiene, que efectivamente la implementación, ¿no es cierto?, de las medidas preventivas se garantiza la participación de trabajadores y trabajadoras de organizaciones sindicales, comités, o sea, además que esto garantiza la participación, no es una cosa que si me dejan participar o no, yo estoy, ¿no es cierto?, hoy día puedo participar en todo este procedimiento, entonces también somos parte esencial de que se cumplan las medidas. Sabemos hoy día, se desconfinó Maipú y lo primero que hicieron fue clausurar un centro comercial que está en Maipú porque no cumplía las condiciones de aforo. Sabemos que la gente con el tema del desempleo lo único que va a hacer es buscar pega a toda costa, inclusive arriesgando su propia vida. Porque hay que entender que esto contrae, ¿no es cierto?, esta enfermedad, el riesgo, el peligro de la vida, pero además el contagio. Entonces, aquí efectivamente aquí hay varios trabajadores, estábamos leyendo, que son de la primera línea, ¿no es cierto?, de trabajo, que están atendiendo a público directo, que atienden las aglomeraciones, y hay preguntas efectivamente como la que decían ahí, ¿qué pasa si yo me puedo retirar si veo que hay una gran aglomeración y no cuento con lo que está, en este caso, las medidas de seguridad? Y Cristian dice 184 días, o sea, yo tengo que resguardar mi integridad y mi salud. Por lo tanto, esperamos que a través de este seminario, de esta convocatoria, sea el primero de muchos seminarios donde vamos a traer expertos, ¿no es cierto?, para poder responder preguntas y consultas que a veces no todos tenemos el alcance. Entonces, pero desde la mirada sindical, aquí de la mirada, ¿no es cierto?, de poder hacer cosas del día a día, que nos sepamos que nosotros tenemos herramientas como dirigentes sindicales, que sepamos que tenemos, ¿no es cierto?, la forma de articularnos a nivel país y que efectivamente nosotros estamos trabajando. Entonces, ponemos a disposición esta plataforma desde el SIL, el Sindicato Interempresas Walmart Líder, pero también con una mirada de la Central de Trabajadores, donde nosotros también aquí somos parte de esto, por lo tanto, aquí hay una mezcla entre ambas partes para poder poner a disposición a expertos que puedan responder preguntas que a veces los dirigentes, como vuelvo a insistir, no tienen al alcance. Así que agradecer a todos los que se lograron conectar, tenemos una muy buena asistencia, hubieron más de 100 y tantas personas. Pido las disculpas a aquellos que no se lograron conectar porque este es el primer seminario, estábamos probando la plataforma, así que, pero ya para el próximo creo que nos va a andar mejor. Así que agradecer a Cristian Meli, un gran profesional, ¿no es cierto?, siempre ahí representando los intereses de los trabajadores, y eso se agradece,
porque hay que decir que algunos que terminó el gobierno se fueron a trabajar para el otro lado, así que gracias por la disposición de Cristian de estar siempre con los trabajadores y siempre poner, ¿no es cierto?, todo su conocimiento en esta materia. Así que a los compañeros que se conectaron desde otras organizaciones sindicales, muchas gracias, a Fernando que nos moderó y a todos los delegados sindicales que tenemos la obligación. Yo ya les dije, la obligación nuestra cuando uno tiene representación es estar al pie del cañón para informarse. Un dirigente tiene que estar informado para poder pelear con la patronal. Si no está informado, la patronal, los empleadores nos van a pasar por encima. Por lo tanto, cuando uno toma un rol de representación, tenemos que hacerlo en su conjunto, en todo su complemento. Así que agradecer a todos, un abrazo, un saludo, y esperamos que el próximo seminario que vamos a convocar venga con más presencia, ¿no es cierto? Con más conexión, ya, con presencia, con más conexiones, ¿no es cierto? Así presencia virtual. Con presencia virtual. Cristian, hay una última pregunta que nos dejó planteado Paris Díaz, que era ¿por qué los 5 pasos del Ministerio de Salud y por qué los 7 pasos laborales? Yo me atrevería a decir que el de 5 pasos más bien tiene que ver con el contexto nacional, Paris, con las comunas, con las restricciones, y este tiene que ver con el retorno de cada una de las empresas, de todas maneras, ¿ya? No sé si quiere agregar algo más, Cristian, para cerrar. Bien, muchísimas gracias. Cristian Meli, muchas gracias, y a todos ustedes les va a llegar el correo con la presentación. Si no les ha llegado de aquí al viernes, nos mandan un correíto al sindicato y ahí les hacemos llegar. Va a estar disponible. Solamente como que dice Yanko, solamente con un tema operativo. Efectivamente, aquí el tema era a las 9 para la inscripción, porque en meterse, en inscribirse, en participar, se demoran 45 minutos más o menos, dependiendo del número de personas. Entonces, por eso el seminario era a las 9 de la inscripción, o sea, a las 9 de la entrada, para estar partiendo a las 10 de la mañana. Así es, así que le queremos dar las gracias a todos ustedes y ahora quedan cordialmente invitados a un coffee break. Ustedes van a su cocina, se calientan la agüita, se sirven un café y nos vamos a tomar todo un café y vamos a evaluar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, nos vemos, que estén muy bien. Usen la mascarilla, lávense las manos, cuídense y nos cuidamos entre todos.